El gran coloso de Rodas fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una estatua de aproximadamente unos 34 metros hecha de bronce y madera erigida sobre una base de marfil blanco. La estatua se ubicaba en la isla de Rodas, en Grecia, en el mar Egeo. Se creó en honor al dios griego Helios, el dios del sol, y fue creada aproximadamente en el año 280 a.C. A pesar de ser una obra tan imponente y respetable, esa estatua tuvo un gran final trágico. Acompáñame a descubrirlo. Con sus cortos 32 años, el gran Alejandro Magno había formado un imperio macedonio gigantesco. Teniendo en sus manos tanto poder y tantos territorios, se nos muere, justamente tras volver de una campaña militar en la India. Pero sus generales más fieles se harían cargo del imperio que él les dejó. Es entonces que se fragmentó el imperio, dejando sus territorios repartidos entre 3 comandantes, pero pronto se pelearon por las sucesiones y lo que restaba del imperio. Tras tanta sangre, muerte y destrucción, se llegó a un acuerdo para una nueva distribución. Dicha distribución estuvo conformada por 4 dinastías, creadas por los generales más fieles de Alejandro. La primera de ellas fue la dinastía de los Diádocos, quienes fueron los generales que se repartieron su herencia entre todos. La segunda dinastía fue la dinastía de los Antigónidas, que dominaron Macedonia por un gran tiempo, pero lograron expandirse conquistando Grecia, Siria e incluso Asia Menor. Los Seleucidas fueron una de las dinastías más fuertes, pues dominaron Babilonia, la antigua Siria y se expandieron hasta las Trapias orientales, muy lejos. Y la cuarta dinastía, que es una de las más curiosas, fue la dinastía de los Lágidas, que básicamente se iniciaron con el general macedonio Ptolomeo, quien se proclamó faraón de Egipto y se siguió por años en el territorio que Alejandro había conquistado años atrás. Pese a la distribución que se había acordado en esa época, todos querían hacerse con el imperio en general. Es entonces cuando surge una guerra que duraría 40 años, la guerra entre los sucesores. Durante dicho conflicto, todos estaban al tanto de cualquier movimiento para hacerse con mayores ventajas sobre el otro, y sabiendo la importancia de la dominación del mar para la movilidad a grandes distancias, muchos querían apoderarse de todo lo que era visible en el mar Egeo. Es entonces cuando Antígono I de la dinastía Antigonida comienza su estrategia de la conquista de la isla de Chipre, la cual está la mitad entre Anatolia, el Levante y Egipto. Tras esa conquista lograron una gran hegemonía en el mar Egeo. Teniendo esa conquista, en ese momento solo se interponía la puerta a la entrada oriental del mar Egeo, la puerta que impedía la completa dominación del Mediterráneo oriental, la isla de Rodas. Primero, como gente civilizada, empezaron las pláticas con los rodios, los habitantes de la isla. Como no sirvieron ni para calmar tensiones, se emprendió el asedio a la isla. Demetrio, el hijo de Antígono, a quien le fue encomendada la tarea de hacerse con la isla entera, comenzó el asedio por el mar con al menos 40.000 soldados. Los rodios, al estar en una gran desproporción, lograron aguantar el asedio por el puerto. Es entonces que Demetrio decide atacar por tierra, pero, para su mala suerte, los rodios, muy inteligentes, ya habían enviado un contingente de esclavos pidiendo ayuda a Ptolomeo de Egipto y a la isla vecina de Creta para resistir a tal asedio. Al poco tiempo, una gran suma de soldados, al menos 20.000, junto con provisiones y materiales, llegaron a la isla para apoyar a resistir el asedio. Tras un año así, Demetrio decide rendirse y dejar la ciudad libre, pero no sin antes firmar la paz con las islas y así hacerse aliados, no obligados a participar en futuras guerras. En honor a esa victoria, los rodios erigieron un monumento en honor a su dios del sol, Helios. Ubicado posiblemente en el puerto de Mandraki, el coloso fue encargado para ser construido a manos del escultor Cares de Lindos, que tardó 2 años en acabarlo, y con razón, pues estaba sumamente caro. La estructura inicial estaba hecha de madera, y conforme los constructores iban construyendo hacia arriba, lo llenaban de piedras para mantener su estabilidad. Al terminar la estructura inicial, fue cubierto con hierro y bronce fundido para darle esa característica de una obra titánica. De hecho, se especula que sostenía una antorcha que servía como faro para los barcos que entraban a la isla. Solamente se especula.
Tan majestuosa estatua fue destruida por un siniestro terremoto que sacudió el mar Egeo en el año 226 a.C. Se vino abajo la estructura y junto a eso algunas zonas de la isla de Rodas. Tomando como fuente fiable a Polibio, los rodios enviaron mensajeros a todos los estados griegos para pedir ayuda en la reconstrucción de la ciudad y del gran coloso. Entre los varios donadores se encuentran Hierón y Gelón de Siracusa, Ptolomeo de Vergetes o Seleuco Calínico, quienes aportaron con unas toneladas de materiales de construcción, talentos para financiar la reconstrucción, soldados, maestros de obra, barcos para su transporte y una gran cantidad de más cosas para ello. Sin embargo, nunca se llevó a cabo dicha reconstrucción. Aquí entramos en una incierta parte de la historia, pues se dice que un oráculo afirmó que no se debía reconstruir el coloso ya que cayó por la voluntad de los dioses, y que sería una ofensa levantarlo de nuevo. Pero tomando en cuenta que los oráculos en aquella época eran civilinos, lo que quiere decir que las profecías que decían eran intencionadas y por ello debían ser interpretadas por los receptores. Se le dio una amplia oportunidad a los rodios de cuestionarse si los dioses habían querido tal acto o no. Y sin embargo, como dije antes, nunca se volvió a construir de nuevo el coloso, y los restos perecieron en ese sitio por los próximos 900 años, hasta que supuestamente los musulmanes asaltaron la ciudad y en el año 693 el califa Muawiyah I, junto con sus soldados, tomaron las piezas que encontraron y las transportaron con al menos 900 camellos, porque pesaban como no te imaginas, y así fundieron las piezas para su próxima venta. Pese a la gran cantidad de historias y supersticiones que se tienen acerca de lo que fue del coloso, es importante saber que esta maravilla tuvo un gran trabajo de edificación y contaba con muchas leyendas, pues fue una de las más importantes antiguas maravillas del mundo. Dicha importancia yace en la magnitud de su tamaño y su trabajo de construcción, además del contexto histórico. Incluso le daba un atractivo particular a la isla de Rodas. Pronto desarrollaré una máquina del tiempo para ir a ver esta maravilla y otras y salvar a Willy, pero eso es otra historia. Gracias por ver.